Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo seminario organizado por la Real Fundación Vittorio Eugenia. Muchas gracias a la Real Fundación por contar conmigo como moderador, en especial a su presidente David Silva y a la gerente Pilar Santos y, como no, a los patrocinadores, sin los cuales pues este evento no sería posible, a Biomarín, a Roche y a CSL Behring. Hoy vamos a tratar un tema de mucha actualidad y muy interesante, que es la terapia génica en hemofilia, desde el punto de vista asistencial y desde el punto de vista de acceso, precio y financiación, que son dos aspectos fundamentales en este tema. Para hablar sobre los datos clínicos, contamos con probablemente el mayor experto en hemofilia que tenemos en España, el doctor Víctor Jiménez Yuste, que es el jefe del servicio de hematología del Hospital La Paz de Madrid. Y buenas tardes, Víctor. Hola, muy buenas tardes, Antonio, muchas gracias. Y para el segundo tema del día, que es precio, modelo de financiación y protocolos de acceso, pues también contamos al máximo representante de la Administración en este aspecto hoy en día, que es el doctor César Hernández, que es el director general de farmacia. Buenas tardes, César. Hola, buenas tardes a todos. Pues este seminario durará hora y media. Durante la primera hora, los dos ponentes pues, hablarán de sus respectivos temas y en la parte final del seminario habrá un turno de preguntas y de discusión. Como podéis ver ahí en el chat, pues todos los que tengáis preguntas las podéis hacer llegar a través del chat y al final de este seminario pues tendremos ese turno de preguntas y respuestas. Y sin delatar más la presentación, pues vamos con el primer ponente de la tarde, el doctor Víctor Jiménez Yuste. Pues adelante cuando quieras. Nos va a presentar los datos clínicos disponibles en terapia génica en hemofilia y sus implicaciones asistenciales. Bueno, mientras se carga la presentación, en primer lugar, dando las gracias al Comité Científico de la Real Fundación Vittorio Eugenia y especialmente a ti, Antonio, y a Pilar por la organización. Creo que estáis viendo la presentación, confírmamelo, ¿sí? Sí, perfectamente. Vale. Pues bueno, también para mí es un honor compartir esta mesa con César Hernández y, como bien dices, unas personas que más puede ahora mismo saber y con mayor responsabilidad en este campo de acceso. Yo me voy a limitar brevemente un poco a poner algunos datos y algunas limitaciones desde el punto de vista médico encima de la mesa sobre la terapia génica y quizás las implicaciones asistenciales de organización desde el punto de vista médico, no tanto desde el punto de vista de acceso, que bueno, que será lo que posteriormente César nos comentará. Estos son mis conflictos de interés y bueno, yo creo que todavía nos quedan bastantes retos en el campo de la hemofilia, como son la prevención y el control de las hemorragias. Está claro que la esperanza de vida ha mejorado gracias a poder controlar la hemorragia de nuestros pacientes. Y obviamente todavía nos quedan, a pesar de los grandes tratamientos que tenemos, bueno, por lo que son las cirugías y los traumatismos. Y obviamente la profilaxis es la base sobre la cual hemos llegado a donde estamos actualmente. Y tenemos un grupo de pacientes que todavía tienen un daño articular irreversible, son pacientes que vienen de una profilaxis poco efectiva. Y a la vez la profilaxis es la que nos va a mantener el estado articular intacto. Por lo tanto, el dolor y la limitación de la actividad del ejercicio es un problema o un reto todavía en algunos de nuestros pacientes. Y finalmente, pues la calidad de vida es algo fundamental, algo que también ahora mismo la Federación Mundial de Hemofilia nos ha puesto como tarea
a la hora de conseguir la profilaxis en nuestros pacientes como objetivo. Sin duda, el tratamiento de la hemofilia ha mejorado muchísimo en los últimos 20 años, con diferentes generaciones de concentrado de factor 8, de factor 9, y digamos que los futuros productos, aparte de vías alternativas, pasan desde luego por la llegada ya actualmente aprobación en Europa de un producto para hemofilia A, la llegada probablemente el próximo año en la hemofilia B. Es decir, que la mejora es fundamental. Y como os decía, bueno, pues la Federación Mundial de Hemofilia nos ha puesto ese trabajo. El trabajo es intentar que los pacientes tengan una personalización del tratamiento en función de, bueno, por una serie de actividades, fenotipo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la búsqueda de esta normalización o de intentar conseguir incremento en la calidad de vida pasa por la terapia génica, obviamente de todas las terapias génicas y de todas las genéticas en hematología y fuera de la hematología, las génicas probablemente sean las enfermedades que tengan un componente monogénico, las que tienen un mayor atractivo, y entre ellas, bueno, pues está la hemofilia, fundamentalmente porque se vio desde muy pronto que la hemofilia tenía una característica, como bien conocen, que es pequeños incrementos en el plasma de la proteína, pues conllevan una gran repercusión clínica. Si imaginamos que actualmente la profilaxis está en torno a un 1% y los deberes que nos ponen la World Federation es hablar de un 3, un 5%, bueno, pues con un 3, un 5%, la mayoría de nuestros pacientes tienen una vida prácticamente normal, con lo cual no necesitamos una expresión de la proteína. Además la podemos medir, está secretada en el plasma y la podemos cuantificar, podemos medir cuál es la respuesta, que eso es algo muy importante en comparación con otras terapias, y que no necesita mucha regulación compleja, es decir, lo bueno que tiene en el plasma es que donde está actúa, y que además que siempre los modelos preclínicos y modelos animales siempre eran modelos muy buenos que nos permitía de alguna manera trabajar. Por eso, bueno, en el mundo de la hemofilia ahora mismo, bueno, pues la llegada de la terapia génica es uno de los retos. Básicamente, de todos los elementos que necesitamos desde el punto de vista médico, no voy a abordar todo obviamente, es cómo lo metemos, cómo llegamos, cuál es el sistema de transporte y cuál es la célula apropiada para trabajar en ello. Básicamente me quería detener un segundo en lo que es en el transgen, es decir, cómo conseguimos llevarlo. Y utilizamos, a diferencia de otras patologías, se utiliza un adenovirus asociado. Y el por qué se ha elegido un adenovirus asociado básicamente es porque estos virus per se nunca han demostrado patología, o sea, es un parvovirus que no ha tenido patología demostrado. Necesita el adenovirus, por eso se llama asociado, porque necesita una coinfección con el adenovirus para poder tener expresión sintomática, que tiene múltiples serotipos, que permite además llevar el vector donde queramos, a cualquiera de los sitios, y que es muy fácil de insertar dentro de las células que necesitemos. Y además ya se ha visto que es estable a largo plazo. Tenéis datos de hemofilia B en factor 9 con una única expresión en el hígado durante mucho tiempo, y que la ventaja, en principio, con el lentivirus, otras formas de utilización de terapia génica, es que se queda dentro del núcleo de forma episomal, pero no se integra dentro del ADN, es decir, están funcionando en paralelo la maquinaria defectuosa genética del paciente y simultáneamente está funcionando este sector o este transgen sano, de tal manera que comparten o conviven. De alguna manera, por no aburrirle con muchos datos, porque probablemente no sea el objeto de esta presentación, decirles que, bueno, que en el campo de la hemofilia B hay diferentes estudios, inclusive, como le vean aquí, se está trabajando con lentivirus, es decir, con virus que sí que se integran. Quizás estos son los estudios que van con mayor adelanto. Fundamentalmente, el primero que les pongo aquí, que es el que de alguna manera es el HOPE-B, ahora le veremos brevemente, que es el que, bueno, espera una aprobación probablemente en Europa en la primavera del año que viene, y parece que en este caso el FDA puede ir un poco más adelantado y espera en este año. Y en el caso de la hemofilia, hay muchas más plataformas trabajando en el mismo, inclusive, bueno, aquí les resalto algunas que están en ensayos clínicos, utilizando inclusive
edición génica, utilizando el antivirus, es decir, hay diferentes aproximaciones. Pero quizás, bueno, la estrella o la que realmente ha llegado al mercado tiene aprobación europea es la de Biomarin, es la que se aprobó en Europa a lo largo de este año, en 2022, y que se espera que en Estados Unidos lo hagan. Con lo cual, como les decía, las dos más avanzadas son estas, ¿no? Son el programa que se llama GeneR8, que es, bueno, pues que desemboca en, como ahora veremos, en Roctavia, y el programa HOPE-B, que es de hemofilia B, que es el que, digamos, está más avanzado. ¿Qué caracteriza, a grosso modo, en ambos programas? Bueno, pues que en la hemofilia, estos son medias y medianas, uno es la disminución de los sangrados en los pacientes. Estas disminuciones son, como ven, tanto en términos de medias como de medianas, son radicales, es decir, una gran disminución. Lo mismo ocurre con el caso de la hemofilia B, se consigue una disminución del sangrado. Y quizás algo acompañante, y por eso decía que de alguna manera la hemofilia permite estos avances, es que estos son datos de las presentaciones de ambas plataformas, como la disminución del consumo, es decir, esto es en el caso de la plataforma de Biomarin, de Roctavia, es un 98% de reducción en la utilización de concentrados de factor 8, es decir, se limita únicamente probablemente a traumatismos y cirugías, y lo mismo con la plataforma de CSL en el campo de la hemofilia B. Es decir, que no solamente hay una mejora en términos de eficacia de sangrado, sino además un dato sustancial como es la utilización de concentrados de factor. Pero existe una serie de limitaciones, y estas limitaciones quedan de retos. Brevemente, es un poco la duración de la expresión. Existe un incremento inicial y posteriormente una disminución de la expresión que en muchos casos, bueno, va haciendo un plato, pero en otros sigue disminuyendo. La existencia de anticuerpos persistentes en la plataforma de la hemofilia A, los pacientes que tenían anticuerpos frente a adenovirus no eran incluidos, en la plataforma de hemofilia B sí. Nuevamente, el posible riesgo de trombosis en el sentido de niveles muy elevados de manera inicial, ese pico que hay inicial y posterior bajada, o inclusive una población que hasta ahora estaba protegida frente a la trombosis, como era la hemofilia, pues volver nuevamente a tener unos niveles de factor 8, comparten, por otro lado, toda la problemática protrombótica de la población de edad avanzada. Y bueno, mucho se ha discutido, se va a discutir mucho sobre el impacto psicológico de estos pacientes. Otro tema es la población pediátrica. Hoy por hoy no están incluidos esos ensayos. El crecimiento y el desarrollo del hígado en los niños probablemente hace que se pierda la expresión, es decir, los hepatocitos tienen el transgen. Al crecer el hígado se pierde o se diluye dentro de ese hígado. Y otro tema importante es la toxicidad de los esteroides. Hay una reacción inmune inicial a la utilización del virus, y existe una toxicidad relacionada con la utilización de esteroides, que es un reto todavía que tenemos que trabajar. Y a largo plazo, obviamente, si hay retos de seguridad, que son el posible riesgo de integración en el genoma, aparte que es muy bajo y en modelos animales es muy escaso, pero sí que se han visto de manera, en los ensayos clínicos, de manera concomitante, algún hepatocarcinoma y tumores de glándulas salivares y algún proceso en proliferación, en procesos hematológicos tipo leucemia aguda, que si bien no parece estar relacionado, según los investigadores en el ensayo, sí que ponen la pista de que hay que vigilar a largo plazo. Dicho esto, y la segunda parte breve que quería comentar cómo puede implementar esto en nuestro día a día, el tratamiento. Desde luego tenemos una serie de retos en este campo. Uno es qué pacientes serían los candidatos, cómo debemos educarlos, y otro es la administración y sobre todo el seguimiento a largo plazo, es decir, quién va a controlar la respuesta, cómo se va a hacer el seguimiento de los efectos adversos, cuál es el compromiso de los pacientes. Pensemos que es un vector a nivel hepático y deben tener un compromiso claro a nivel de toxicidad hepática, es decir, evitar hepatotóxicos como el alcohol, otro tipo de fármacos, y sobre todo necesitamos una colaboración entre las especialidades.
brevemente, porque es un modelo muy interesante, pero bueno, requeriría más tiempo, desde la EHAD, que es el grupo europeo en el cual estamos integrados nosotros y varios centros europeos, y el HC, que es como es el European Hemophilia Consortium, es decir, el grupo de pacientes integrados, como está FEDEMO en este consorcio europeo. Se ha trabajado en un modelo que bueno, se parece a muchas patologías, que es el modelo que se llama Hub and Spoke, es decir, hay unos centros en los cuales serían centros de seguimientos y otros centros de dosificación y centros de supervisión. Y como veis, siempre hay intersección entre ellos, es decir, que habría que se definen en el modelo cuáles son las funciones de cada uno a la hora de cuál es el centro que infundiría, que tendría la dotación, las instalaciones suficientes, el expertise para poder infundir y para poder planificar el seguimiento de los pacientes, y otro modelo que sería el modelo que hablaría con el centro nudo o nodo, en el cual tendría que haber una intercomunicación. Esto sería un poco lo que habría que trabajar antes, desde proporcionar al paciente información, evaluaciones primarias en el centro, cómo trabajaría luego el centro hub, que sería un poco tanto en la administración como en el seguimiento, y posteriormente el paciente volvería a su centro original y tendría esta comunicación con el centro. Básicamente, la creación de este modelo no es un modelo inclusivo, es un modelo que lo que busca es buscar unos 4 principios universales en los que hemos trabajado, que sería las personas con hemofilia en el centro de las decisiones, que hubiera una igualdad de oportunidades para todas las pacientes con hemofilia, es decir, ese es uno de los principios de este modelo, es decir, pacientes en provincias pequeñas, centros pequeños que no tienen la posibilidad o de infundir o de tener un equipo de especialistas concreto, tengan esa posibilidad, ¿de acuerdo? Obviamente, otro de los principios fundamentales es que desde el punto de vista comercial sea seguro y que haya un seguimiento de por vida, es decir, que se pueda ofrecer tanto de los centros grandes como de los centros pequeños este seguimiento para valorar la seguridad de los pacientes, y desde luego el modelo de atención integral más adecuado que todavía está por desarrollar para la implantación del tratamiento. Os decía que en este modelo que hemos trabajado no es un modelo que intente crear centros elitistas o centros, disculpad, creo que están, centros elitistas. Lo que está buscando es todo lo contrario, es que nadie o que ningún centro porque no tenga unas habilidades o unas técnicas suficientes pueda haber quedado excluido al respecto. Solo para finalizar, en España siempre hemos trabajado en un modelo desde las sociedades científicas, junto con FEDEMO, la Sociedad Española de Hematología, la Sociedad de Trombosis, junto con otras asociaciones, un modelo de decálogo de cuáles serían las recomendaciones para una estrategia del Sistema Nacional de Salud. Probablemente no sea el objeto de discusión, pero así transmitirles que desde aquí se está trabajando también en diferentes grupos a este respecto. Yo, para acabar, solo me gustaría concluir 4 cosas que a lo mejor hoy en día, con el modelo que tenemos, no seremos capaces de normalizar los niveles de factor 8, o sea, no llegamos a la curación total, pero serán niveles que serán capaces de normalizar, desde luego, la vida de nuestros pacientes. Yo creo que somos optimistas a ese respecto. Que quedan esos retos pendientes, retos de seguridad, retos de eficacia, y bueno, luego César probablemente nos hablará de los retos de acceso, financiación, etcétera, etcétera. Y tenemos una gran ventaja con las otras terapias génicas implantadas y aprobadas en el sistema, en Europa y en nuestro Sistema Nacional de Salud, que nuestra evaluación es mucho más, pongo sencilla, entre comillas, en el sentido de que podemos medir en sangre la respuesta y además podemos evaluar la eficacia si el paciente deja de sangrar o necesita tratamiento. Y finalmente, bueno, pues poner encima de la mesa la posibilidad de diferentes modelos de integración entre diferentes hospitales y servicios para una patología rara como es la hemofilia, que desde a nivel europeo, desde las asociaciones de especialistas en hemofilia, junto con los pacientes, se ha empezado a trabajar en este modelo HAPENS. Esto es brevemente lo que quería comentarles, y por supuesto tenemos muchas cosas para discutir. No quería entrar a profundidad en muchas cosas por no abrumar con datos, sino un poco poner encima de la mesa en qué punto estamos, cómo están los ensayos en este momento y cuál es probablemente
desde el punto de médico la estrategia futuro y lo que necesitemos en los centros. Y nuevamente agradecer a la Real Fundación Victoria Eugenia por permitirme estar en este hueco y, por supuesto, a Antonio como moderador y a Pilar como organizador. Pues muchas gracias, Víctor. Sin duda una ponencia muy interesante que va a dar lugar luego a discusión sobre algunos aspectos y a continuación pues contamos con César Hernández y hará su ponencia. Creo que no ha preparado presentación, pero él solo es capaz de llenar toda la pantalla con su buen hacer. Adelante, César. Muchas gracias, Antonio, y muchas gracias a la Fundación y a Pilar por la invitación, a Víctor por esta presentación. Yo, efectivamente, no me he dado tiempo a preparar una presentación específica para esto, pero yo creo que, digamos, me voy a tratar de mover en 3 ejes o 4 y para tratar de clarificar algunas ideas. Ahora me toca un papel que es tremendamente interesante y bonito, que es el de cómo tomar las decisiones de qué se financia dentro del Sistema Nacional de Salud y a qué precio. Pero eso tiene una historia que trataré a través de estos 4 elementos contar. Bueno, el primero de todo yo creo que son para entender y trascendiendo un poco el aspecto de la hemofilia. Víctor ha tocado el nombre de mi dirección general, que podría servir para hacer un test de estos de esfuerzo, porque es tremendamente largo. Tiene 2 partes, básicamente. Muchas veces se me presenta como director general de farmacia, porque esta cosa de los medicamentos tiene mucho tirón, pero tiene aparejado algo que es también muy importante, que es garantizar la cohesión del sistema sanitario. Esa parte se llama, el nombre largo es Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Bueno, pues de la cartera común lo que viene es asegurar una cosa que Víctor ha dicho y es muy importante, y es que una vez que se toma una decisión para que algo forme parte de lo que está financiado por el sistema de salud, exista igual oportunidad para acceso con independencia del lugar donde vivas y de cualquier otro condicionante. Y garantizar eso tiene que ver con una parte de la organización, que lo ha comentado Víctor y que luego yo entraré. Y luego la otra parte es la de farmacia, ¿no? Muchas veces, digamos, se prepara el terreno porque la parte de la farmacia es quizá más predecible. Uno sabe cómo van los desarrollos, cómo se van haciendo los ensayos clínicos, las compañías publican datos previamente y por lo tanto se puede ir anticipando un poco cuándo pueden llegar los medicamentos y por lo tanto preparando el terreno para que cuando esos medicamentos se puedan, haya que utilizarlos, pues se pueda hacer de una manera sencilla. Pero quedaros con la idea tan importante que esté el medicamento autorizado y que tenga la decisión de precio y reembolso, como que exista esa infraestructura que permita, sobre todo en enfermedades raras, permear a todo el Sistema Nacional de Salud para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Una segunda idea que quiero trasladar es que, bueno, es un mundo difícil, como decía una canción, porque, un mundo y una situación en todo el mundo. Lo otro lo voy a llamar excitante, porque yo creo que vivimos un momento de explosión de la tecnología, es decir, realmente la ciencia evoluciona a un paso que va a proponer soluciones reales a enfermedades que antes pensábamos que nunca la podrían tener. Es importante que el sistema incentive el desarrollo de esas terapias, medicamentos o no medicamentos, y la innovación en esos tratamientos, porque de eso depende este avance. Desgraciadamente es muy difícil que esto se produzca en un único paso, con lo cual muchas veces pues tienes que ir dando pequeños pasos que a lo mejor parecen cortos para lo que uno ambicionaría, pero sin los cuales sería muy difícil dar el paso definitivo a, en fin, lo voy a poner en curación de una enfermedad como máximo referente, como curación total. Y además ese desarrollo de la innovación, al fin y al cabo, la investigación en sí misma, la propia
fabricación de medicamentos, pues es una contribución como motor económico en muchas cosas. Con lo cual, el sistema se ha dotado, bueno, pues de incentivos para que eso ocurra, o de reglas para que eso ocurra. Y tiene básicamente 3 pasos, es decir, esa investigación se desarrolla a lo largo de un determinado periodo de tiempo que permite que expertos de agencias de medicamentos se pongan de acuerdo en que algo se va a autorizar. Por cierto, muchas veces, ¿vale? También dejarlo claro, cuando se dice la FDA va a ir antes que Europa, bueno, pues probablemente haya razones, digamos, consustanciales a Europa y a nuestra organización para que algunas cosas sean así, pero para que todo el mundo lo entienda también, eso muchas veces forma parte de las estrategias de las compañías que presentan los datos con un cierto decalaje en Estados Unidos y en Europa, y no siempre porque eso forme parte de una estrategia torticera. A veces los grupos que tienen que llevar adelante todos estos dosieres son los mismos para un sitio que para otro, tienen por lo menos un núcleo que son los mismos y, sobre todo para determinadas compañías, pues a veces es imposible hacerlo todo al mismo tiempo. Pero que quede claro que cuando Estados Unidos va por delante no siempre es porque sean más listos que la gente de Europa. Sí es verdad que tienen una organización distinta y unos condicionantes distintos. Bueno, eso al final lleva a una autorización de comercialización que normalmente es en lo que los pacientes se fijan porque constituye un hito muy relevante, es el que garantiza la calidad, la seguridad y la eficacia, pero a partir de ahí hay otro paso que es el de cuál es el verdadero acceso al mercado. Realmente cuando un medicamento está autorizado, si no hubiera dinero de por medio, ya está, no habría nada que decir. El medicamento estaría, los profesionales que lo quisieran utilizar lo utilizarían, si tienen que hacer restricciones por tipo de patología por subgrupos, pues lo harían ellos, pero no habría ningún otro condicionante. Pero, bueno, desgraciada o afortunadamente, porque insisto que esto forma parte de un entramado en el que la innovación también forma parte del motor económico, pues hay este paso del acceso al mercado, en el que luego me centraré. Luego, con respecto a la toma de decisiones, otra reflexión que quiero hacer es que uno puede ser muy, o sea, hay un punto en esa línea imaginaria que nos lleva del desarrollo de un producto que potencialmente es muy bueno, la autorización y luego la decisión de precio, hay un momento en el que podemos marcar, bueno, pues hay datos suficientes como para tomar una decisión, ya me da igual que sea autorización o acceso al mercado. Si imaginamos esa curva en la que el conocimiento crece y que ponemos una marca que dice, bueno, nos permite decidir que el tratamiento X para la hemofilia A o B es autorizado o el tratamiento X para la hemofilia A o B es financiado. En esa curva de conocimiento que va creciendo y que generalmente tiene una fase de crecimiento y otra que luego con el tiempo se termina, digamos, aplanando, pues uno puede marcar el punto que quiera. Si lo pone muy a la izquierda, pues será muy valiente. Si lo pone muy a la derecha, pues será muy conservador. Pero independientemente del punto en el que se ponga esa toma de decisiones, siempre va a haber un trade-off, que se dice, un cambio, un intercambio. Si uno se va muy a la izquierda, pues va a asumir mucha incertidumbre, es decir, con poco conocimiento va a tomar decisiones. Y si uno se va muy hacia la derecha, pues va a ser más conservador, necesitará más conocimiento para tomar la decisión. A la izquierda hay que asumir esa incertidumbre y hay que gestionarla, porque desgraciadamente no hay modelos o todavía no hay modelos muy claros que permitan acoplar precio, que además todo el mundo asume que es invariablemente alto porque el potencial puede ser en salud muy grande, aunque hablamos todavía de medicamentos que no han sido autorizados, pero digamos que puede ser el potencial muy grande. Como digo, si uno se va a la izquierda, asume incertidumbre, si uno se va a la derecha, hace que haya personas que pierdan oportunidades, porque hablamos de problemas o necesidades médicas que no están cubiertas por otros medicamentos. Vale, con esta introducción, otra cosa que también quiero dejar claro, hoy estamos hablando aquí en la que esta presión porque haya acceso temprano, precoz, cuanto antes, pues es algo que es inevitable, porque todos, empezando por los pacientes y las familias de estos pacientes, son conscientes de los desarrollos que está habiendo. No es como hace 20 años o 25 años en el que, bueno, digamos que había un conocimiento muy asimétrico y la mayor parte del conocimiento residía
a veces ni siquiera en los profesionales, que se enteraban en un determinado momento, pero los pacientes sabían de desarrollos, nuevos tratamientos muy tarde. Ahora yo creo que prácticamente cualquier paciente en cualquier lugar del mundo está informado de cuáles son las novedades que hay en su enfermedad y, por lo tanto, quieren tener acceso cuanto antes. Eso es importante por esto de la asunción de incertidumbre y la pérdida de oportunidades. Porque al final, cuando se toma una decisión de precio y de financiación, lo que se hace realmente es tomar una opinión colectiva. Hoy hablamos de hemofilia, pero mañana podríamos estar hablando de cáncer de mama metastásico, pasado mañana podríamos estar hablando de ELA o de atrofia muscular espinal o de cualquier otra enfermedad rara o de cualquier otra enfermedad no rara y que también tiene un impacto muy grande en términos de morbilidad o mortalidad, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes o, yo soy reumatólogo, permítame que lo diga, las enfermedades musculoesqueléticas, que a lo mejor la gente no se muere, pero desde el punto de vista laboral, de dolor, del dinero, de la sanidad, que como todas las cajas que tenemos en casa, y bueno, a veces con cremalleras que se abren para permitir como las maletas que quepa algo más, pero que nunca son infinitas, es decir, siempre tienen 4 lados, un fondo y una tapa. Y lo que cabe ahí es lo que cabe. Y en el fondo lo que hacemos es gestionar una decisión de qué se paga con los impuestos de todos y el deseo del sistema es sacar el mayor beneficio, como en todo, a la inversión que se hace en salud. Y esto forma parte de un proceso de negociación complejo que se lleva con las compañías y que tiene básicamente 3 patas. Una pata clínica, hay que decir qué es cuál es la evidencia que existe en torno a un determinado producto. Hablemos de la terapia génica de hemofilia. Bueno, pues la terapia génica de hemofilia realmente qué es lo que está ofreciendo y cuáles son las incertidumbres, aquellos aspectos que no han sido condicionales, que no tienen datos completos, cuyas variables a veces son subrogadas, aumenta una proteína, pero no sabemos si esto a la larga disminuye, no sé, ingresos hospitalarios, mortalidad, cirugías de rodilla, por ejemplo. Es decir, porque es imposible hacer un ensayo clínico que sea tan largo y que dé toda respuesta a todo eso, y hacerlo además retrasaría el acceso a los medicamentos. Bueno, pues tiene esta parte clínica en la que los expertos tienen que decir para qué es lo que se ha demostrado en un determinado producto y qué es lo que todavía falta por demostrar. Hay otra parte que es económica, que también los expertos tienen que decir, bueno, qué es lo que sabemos, de cuánto nos va a costar esto, cómo lo podríamos pagar, de qué manera es más justo pagarlo, el precio que se está pidiendo es excesivamente alto, bajo o completamente justo. Este dinero que vamos a invertir ahora, si realmente va a suponer una ganancia a futuro, aunque ahora suponga una inversión. Bueno, pues todo esto se hace dentro de esa evaluación económica. Y la tercera pata, que no tiene que ver exactamente con la evaluación, ni con la económica, ni con la clínica, y que como es la que nos toca hacer a nosotros, voy a decir que es la más difícil, por no, por no quitarme trabajo de encima, que es decidir con esas 2 patas realmente cuál es la decisión que se hace por parte del sistema. Y esa decisión se toma en un grupo de gente en el que hay representantes de diferentes ministerios y también gente de la prestación de las comunidades autónomas y que toma como base para esa decisión pues esos modelos de cómo de qué certidumbre y qué incertidumbre tenemos en la parte clínica y esos modelos de qué certidumbre y qué incertidumbre tenemos en la parte económica, y con todo eso se hace una decisión. Y a partir de ahí, pues se pueden generar diferentes modelos. Digamos, tradicionalmente, para que la gente lo entienda, los modelos eran muy sencillos. Se le ponía un precio a cada caja, se usaban las cajas que fueran, se multiplicaban las cajas por el precio que se pagaba y aquí paz y después gloria. El modelo dejó de funcionar, yo creo que probablemente allá por los primeros tratamientos del VIH, porque, bueno, yo creo que fue la primera valor, es una pandemia por un virus que puede ser mortal, que causaba entonces, en fin, entonces los de esta generación todavía no conocíamos lo que era el coronavirus, pero bueno, que provocaba una gran mortalidad en
en los pacientes y que además tenía un difícil abordaje. Y se invirtió mucho dinero, se generaron medicamentos para eso y, bueno, con el éxito de haber convertido una enfermedad potencialmente mortal en una enfermedad, no digo que no tenga su morbimortalidad, pero que en muchos casos se maneja de manera crónica. Pero eso dio lugar, bueno, pues a estas cosas del pago por valor, que han complicado y que han hecho, pues quizá un poco más compleja la toma de decisiones, porque al final nos obliga a generar modelos flexibles que nos permitan gestionar tanto esa incertidumbre clínica que nos queda, más allá de lo que se haya en fin, desarrollado, ¿no? Siempre, normalmente, siempre queda algo de incertidumbre, sobre todo cuando vamos a autorizaciones que son tempranas, y esa incertidumbre financiera que se traduce en que muchas veces el precio es muy alto, o el precio de partida es muy alto, y no sabes por cuánta N hay que multiplicarlo, porque antes ha dicho Víctor, bueno, hay veces que hay que identificar el subgrupo de pacientes en los que esto va a ser eficaz o más beneficioso. Bueno, pues esa N a veces no es fácil, a veces puede variar por 2, por 3, por 4. Y esa incertidumbre pues se maneja de diferentes maneras. Antes he hablado de una curva de conocimiento que crece. Esa curva de conocimiento que crece hay que contraponerla a una curva de precio que siempre baja. Es decir, lo lógico es que cuando uno se autoriza un medicamento y se incluye en la financiación, el primer precio es el precio más alto que se marca. Y a partir de ahí las compañías ya saben que todo es bajar. Por lo tanto, siempre buscan pues, el precio más alto posible porque desde lo más alto que bajes, pues todo eso que llevas adelantado y que llevas ganado. Por otro lado, claro, los sistemas siempre tratamos que el precio sea más ajustado, porque no conocemos, porque hay incertidumbre, porque no sabemos esa N por cuánto hay que multiplicarlo. Y por lo tanto nos tenemos que poner de acuerdo en una manera de cómo gestionar por las dos partes y de manera justa esa incertidumbre. Y eso, pues hay varios de pago por resultados, es decir, uno se pone de acuerdo en cuál sería el mejor resultado posible que se podría obtener y si se alcanza, pues se paga y si no se alcanza, pues no se paga. Tumores, pues es relativamente fácil. Hay una evolución que la puedes marcar en un horizonte temporal relativamente corto, 1 año, 2 años, y pues imaginemos pues aquel paciente que sobreviva después de, digamos, a la mediana que era esperable que sobreviviera por los ensayos clínicos, pues el Estado paga y los que no, pues el laboratorio lo considera un fracaso y por eso no se paga. Pero en modelos que los objetivos terapéuticos distan de la administración del medicamento y en sitios donde a lo mejor la administración del medicamento se produce una sola vez en la vida, pues a esa gestión de la incertidumbre de esos modelos de pago por resultados, ¿vale? U otros, pues siempre hay que añadir otra cosa. Pues te puede, digamos, llevar a que luego no se cumplan los objetivos y Santa Rita Rita, lo que sea no se quita, sea difícil de recuperar, ¿no? Y eso te genere. Y se habla de modelos de pago aplazado, en los que, digamos, conforme vas cumpliendo objetivos, pues se va haciendo un desembolso en torno a eso. Tengo que decir, de todas maneras, y para despreocupar a la gente, que en la medida en que sea posible, yo intentaré que eso sea, intentarlo, en fin, hasta lo máximo que podamos, que todo este artificio que tiene que ver con cómo pagamos, cómo nos ponemos de acuerdo los gobiernos con las compañías de cómo se paga, exonere lo más posible, por supuesto, a los pacientes, pero también a los profesionales de cargas de trabajo adicionales que les conviertan en esclavos de un sistema que realmente, si se lo pudiéramos evitar, si realmente se lo podemos evitar, tampoco, entre comillas, pinta nada, porque el objetivo de la asistencia sanitaria, de la relación médico-paciente, enfermería-paciente, sistema sanitario-paciente, es una relación que tiene que estar vertebrada en torno a recursos que tengo para, en este caso concreto, pues salvarlo. Y siempre que pudiéramos,
digamos, poner un colchón de seguridad para que no traspasara ese tipo de tensión negociadora o de gestión de incertidumbre financiera o de incertidumbre clínica al sistema sanitario, pues sería mejor. Pero no siempre es fácil. Y aquí, bueno, es donde surgen pues, sistemas de registro, donde hay que, si se aborda un sistema de estos de todas las partes, esos resultados tienen que poder ser medibles a lo largo del tiempo y que por lo tanto den lugar a los desembolsos o los retornos que eso requiera. El sistema realmente necesitaría una reformulación o un reequilibrio, ¿vale? Para poder hacer frente a los desafíos actuales. Hablamos de y esto es así también, suponen un incentivo a la innovación, ¿vale? Pero bueno, dejémoslo ahí. En la parte esta de medicamentos nuevos, que hay que pagar hay que contar la manera justa de recompensar su desarrollo, pero por otro lado tenemos medicamentos viejos que siguen teniendo valor, que siguen teniendo más valor incluso que otros medicamentos nuevos que puedan haber estado, o el mismo, y que sin embargo los precios hacen que bajen. Y ese desequilibrio entre el precio alto nuevo y el precio bajo de productos con valor, pues hace que el sistema esté desequilibrado y haría falta algún reequilibrio para hacerlo. Y para eso yo creo que, bueno, por no entrar en grandes disquisiciones, lanzaría dos ideas. Por ejemplo, para gestionar la incertidumbre, podríamos desafiar ese modelo con el cual los medicamentos entran siempre a precio alto. Podríamos buscar modelos, y ya sé que esto tiene complejidades porque las patentes y la protección de datos son relojes que corren con independencia de que nos sentemos a negociar y tardemos un día o un año. Pero si buscáramos modelos más flexibles que permitieran incorporar condicionalmente, provisionalmente, a precios provisionales o condicionales o condicionados a la resolución de determinadas incertidumbres, pues podríamos entrar en que esa curva que antes he pintado como de precio de arriba hacia abajo y conocimiento de abajo hacia arriba, pues fuera un poco más paralela, ¿vale? Y realmente el pago correspondiera con el conocimiento, es decir, la posibilidad de acuerdos de financiación condicionados a la resolución de la certidumbre. O, bueno, como digo, para facilitar además que la gente no pierda oportunidades, montar sistemas de acceso, incluso desde antes de la autorización, lo que se llama el uso compasivo, pero desde luego durante el periodo entre la autorización y la decisión de precio y financiación, que los pacientes se puedan ir beneficiando ya de las innovaciones que pueden cambiar su vida, pero que eso, digamos, tenga en cuenta que todavía la negociación no está hecha y que, por lo tanto, en fin, podría llegar a un precio diferente al que se paga durante ese tiempo, si es que se paga, o lo contrario, que podría ser negativa y ha habido unos pacientes que han recibido tratamiento. Pero eso también se podría resolver limitando el pago por resultados a ese grupo de pacientes, al tiempo que permitiría que el sistema, bueno, pues saliera adelante o que los pacientes tuvieran acceso al tiempo que los medicamentos se está haciendo la negociación sin que además eso impacte en la negociación. Y luego yo creo que, y esto es también muy importante, y en un foro donde seguramente haya pues, profesionales sanitarios de diferentes disciplinas y también pacientes o representantes de pacientes yo creo que hay que hacerlo de una manera que sea muy participada y muy transparente para que la decisión que se tome esté legitimada. Yo creo que es muy importante que todos aquellos actores que tienen algo que decir importante, desde luego los pacientes son quizá los más importantes en todo esto, pues tienen que estar sentados alrededor de esa mesa proponiendo, participando de esa toma de decisiones o informando esa toma de decisiones como mínimo para que la decisión que finalmente se toma sea lo más legítima posible y por lo tanto reconocida por todos y que bueno, en fin, sea asumida dentro del sistema.
Yo creo que por mi parte nada más. Seguro que van a surgir preguntas al respecto. Una cosa que se me ha olvidado decir, la otra cosa que se puede hacer, y lo he dicho públicamente, y como también hay aquí representantes de compañías farmacéuticas, es en aquellos productos que anticipadamente sepamos bueno, que tienen una fecha ya al mercado probable, pues anticipar las primeras discusiones incluso antes de la autorización. Yo creo que, que hay, quiero decir, al final la toma de decisiones depende de que varias cosas se complementen y se conciten en un determinado momento de tiempo, en el tiempo, y por lo tanto si empezamos a, bueno, discutir, no digo a lo mejor negociar, porque insisto que son productos que todavía no están autorizados, pero si se puede hacer antes, pues a lo mejor las decisiones se pueden tomar más rápidamente, y sean condicionales o sean definitivas, que se acompasen con esa necesidad que normalmente van a tener los pacientes, con toda lógica, de recibir el tratamiento. Y una última reflexión, pero como lo explica muy bien Víctor, yo no voy a hacer mucho hincapié en eso. Todo esto depende además en un tipo de medicamento que probablemente pues, va a estar muy restringido a determinadas unidades muy especializadas que tengan que hacer algún tipo de seguimiento con esa distribución normal de donde viven los pacientes en España y que les permita acceder con equidad. Y para eso yo creo que sistemas de información y redes suficientemente sólidas y bien estructuradas pues tienen que dar respuesta. Un ejemplo que ha habido en España, por ejemplo, ha sido el de la organización de los tratamientos con CAR-T, son terapia génica. Bueno, empezó en un grupo de hospitales un poco más restringido, se ha ido ampliando conforme, digamos, el acceso se amplíe a enfermedades que tengan más prevalencia, pues habrá que ir ampliando a más centros y probablemente en muchos casos se convierta o se pueda convertir eventualmente en un tratamiento, en un medicamento que pueda ser accesible desde muchos sitios, siempre que se cumplan unas determinadas condiciones. Mientras que habrá otros que a futuro pues se tengan que seguir administrando a lo mejor en un único hospital, ya no digo de España, de Europa, ¿vale? Porque la enfermedad es lo suficientemente rara como para que no merezca la pena desplegar ese expertise. Ahora, eso sí, esa unidad de referencia, ese CESUR que se llama aquí, o ese centro de referencia europeo, tendrá que estar adecuadamente cohesionado con el resto del sistema para que en ningún momento se vulnere la equidad y el acceso a los tratamientos, porque, y con esto termino, creo que vivimos un momento excitante en cuanto a tecnología y probablemente a un paso que cosas que ni podíamos imaginar hace, ya no digo hace 20 años, hace 3, 4 años, pues probablemente en 3, 4 años sean realidades y haya que proporcionar acceso a todas ellas. Y por mi parte, nada más, quedará a la disposición de todo el mundo para las preguntas. Pues muchísimas gracias, César, por tu charla. Nos hemos quedado con 40 minutos para preguntas, lo nunca visto. Y bueno, por ahora no veo ninguna pregunta. Aprovecho que hay mucha gente, ya me extrañaba porque hay mucha gente también de la industria, he visto a unos cuantos, así que bueno, simplemente es un agradecimiento de Jonathan Galduz, de CS Leverín. Diálogo temprano sobre terapias avanzadas. Respecto a esto, habría dos tipos de diálogo temprano, ¿no? Uno a nivel pues de las tecnologías sanitarias, ¿no? Las agencias de tecnologías sanitarias, la EMA, en el contexto de un Scientific Advice, pero también seguramente con farmacia, ¿no, César? Bueno, yo creo que para que todo el mundo lo entienda, cuando se habla de Horizon Scanning, pues las agencias de medicamentos están interesadas en cosas que
que a lo mejor verán la luz, si es que lo ven, en un horizonte de 10, incluso más años. Para las HTAs, que son agencias evaluadoras de la parte clínica, pero también de la parte económica, a veces ese horizonte se restringe a 5 años. Para un pagador quizá baste, bueno, teniendo conocimiento de todo, pero baste centrarse en los últimos, lo que se llama la última milla. Sabéis que este concepto está muy de moda para muchas cosas. Bueno, la última milla del pagador a lo mejor es el año y medio antes de que un producto pueda ser autorizado. Pero yo creo que ir entrando en ese conocimiento poco a poco indudablemente puede tener un valor a la hora de, porque claro, el desarrollo del producto tiene que tener en cuenta lo que el regulador le va a pedir a la hora de la autorización, pero probablemente también lo que el pagador le pueda pedir a la hora de la decisión de precio y financiación. Y tener la posibilidad de anticiparlo tendría el mismo efecto positivo que ha tenido para la autorización, es decir, el Certificate Advice yo creo que facilita que haya, bueno, ha disminuido el riesgo o la aversión al riesgo de las compañías, porque saben que pueden preguntar y que, sin que sea vinculante, pero en un alto porcentaje, si se siguen las reglas que le ha propuesto el regulador, pues se llega a una autorización. Yo creo que aquí funcionaría igual. Si un desarrollador de tecnología, en este caso de medicamento, consulta con un HTA o con un pagador y se le indica pues, cuáles son los comparadores, qué es lo que se podría pedir y todo eso, quizá pueda llegar al momento de la decisión de precio y financiación con datos que faciliten esa toma de decisión y, por lo tanto, acotando esa incertidumbre que decíamos, o con formas para acotarla de antemano que se puedan cumplir. Porque aprovecho que tenemos 40 minutos, Antonio, para extenderme un pelín más. Porque cuando hablamos de cómo acotar la incertidumbre, claro, acotar la incertidumbre normalmente es con plazos previstos de cómo se puede acotar. Es decir, no se puede decir, oiga, mire, págueme esto a 1,5 millones, que no se preocupe, que ya sé que tiene incertidumbre, pero a lo largo de los próximos años ya se irá resolviendo. No. Tiene que ser algo que diga, mire, yo la incertidumbre mayor es esta o esta y esta, tengo estos estudios en marcha, tendré en 1 año y medio datos de esto, en 2 años tendré datos de lo otro, y con eso yo puedo ir modulando ese precio o ajustando ese precio. Creo que la participación de todos los decisores con diferente importancia, pero desde muy al principio, puede ayudar mucho a la toma de decisiones. Pues gracias, César. Estoy viendo 2 preguntas para Víctor. Pues vamos, el primero, que en los ensayos en terapia génica con hemofilia B, la de letranacogene de Parvovec, pues se han incluido pacientes con anticuerpos frente al vector. Y pregunta Roberto Trelles si estos pacientes que presentaban anticuerpos han respondido a esta terapia génica. Lo que hacía la plataforma era en los criterios de inclusión no limitaba esta inclusión a pacientes que tuviesen o sea, no era un criterio de exclusión el poder entrar. ¿Qué es lo que se ve? Se ve que algunos solamente pacientes con título muy elevado son los que ha habido un fracaso de la respuesta, con lo cual probablemente la mayoría de los pacientes se pueda beneficiar del tratamiento, ¿sabes? Y probablemente se busque que pacientes con título muy elevado sean los que a lo mejor no sean candidatos. Es una buena noticia y ya muchas de las plataformas y los estudios están trabajando ya en valorar esto, es decir, utilizar pacientes que no tengan, o sea, que tengan anticuerpos y que no sean criterios de exclusión, porque se está viendo que realmente no es tan limitante como inicialmente se pensaba. Sí, sin embargo, por ejemplo, en hemofilia sí que se puso como criterios de exclusión el tener un título de anticuerpos elevado, y eso ha limitado la indicación para... Sí, pues te estaba diciendo, que lo que están trabajando es en plataformas y nuevos ensayos en los cuales están viendo qué ocurre, o sea, no limitar esta entrada
para ver los resultados, es decir, ir un paso más allá, como bien dices, Antonio, efectivamente, porque también depende mucho también de los diferentes serotipos de adenovirus. ¿Qué quiero decir con eso? Que filogenéticamente algunos están muy separados, otros más están más cercanos, y en algunos hay una mayor prevalencia en la población normal que en otros, con lo cual también es importante el tipo de serotipo. Pero sí que se está trabajando ya en ensayos en los cuales no sea un criterio de exclusión para ver la respuesta de estos pacientes, como bien dices, no sea una limitación a la hora de la indicación o lo que salga en ficha técnica. Sí, en relación a esto hay una pregunta que, bueno, todavía no tiene respuesta, pero quizá nos puedas ilustrar sobre por lo menos lo que se está intentando hacer, que es identificar a los pacientes que vayan a responder, porque en estos momentos pues hay pacientes que no tienen anticuerpos y sin embargo no responden y otros sí. ¿Nos podéis ilustrar un poco sobre esto? Bueno, si ser un experto en inmunología, hay dos tipos de reacción inmune. Una, como bien dices, es esta que está preestablecida, es decir, son anticuerpos que se han generado de forma natural frente al adenovirus asociado, o natural en el sentido de que han tenido un contacto previo con un adenovirus o con un adenovirus asociado y una reacción cruzada al vector. Y otra es la reacción inmune que se produce tras la infusión en el organismo. Son dos reacciones inmunes y una tercera posible ya reacción no inmune, sino una posible limitación a esa respuesta es el propio estrés celular en la hemofilia B, es el hepatocito, o sea, la célula hepática la que realmente sintetiza el factor 9 y el tropismo que lleva el vector en la hemofilia B es el hepatocito, con lo cual es una célula que sí que de forma natural produce factor 9, pero que ponemos obviamente en estrés. En el caso de la hemofilia A es quizás inclusive más dificultoso el compromiso celular, porque aunque se produce en el hígado, no es el hepatocito, es la célula endotelial de los sinusoides hepáticos. Es decir, hacemos que una célula que no ha producido nunca factor 8, la pongamos a producir factor 8. Entonces, todos esos elementos influyen en la respuesta. Si tienes un título muy elevado frente al vector, obviamente habrá una neutralización del vector y no llegará el tropismo al hígado. Segundo, si hay una respuesta inmune muy importante y que tengamos que frenar con corticoides, hay una relación siempre entre la respuesta inmune y la respuesta en niveles en sangre. Y finalmente si existe este estrés hepático, esa célula tiene un estrés y de alguna manera es capaz de producir, pero hace una reacción inflamatoria, también se puede ver influenciado tanto en toxicidad como en respuesta. ¿Qué quiero decir? Que hoy por hoy sí que podemos identificar a priori qué pacientes tienen títulos muy elevados, pero posteriormente no podemos identificar cuando hay una respuesta del hígado con aumento de transaminasa si es inflamatorio puro por respuesta inmune o es estrés celular. Y en eso estoy trabajando, en buscar marcadores que podamos decir, mira, hay una respuesta inmune exagerada en este paciente, frenémosla de forma rápida e intensa para conseguir que los niveles se mantengan en el tiempo. O lo que está ocurriendo fundamentalmente es un estrés celular y probablemente necesitaremos más tiempo y menos inmunosupresión o prácticamente ninguna para que ocurra. Es decir, que se está trabajando un poco en predecir esta respuesta, sobre todo de los pacientes que están por fuera de los rangos, los que tienen rangos muy elevados o rangos muy bajos. No sé si he sido capaz de expresar, pero bueno, todavía se está trabajando mucho en ello en este campo. Sí, desde luego es un tema complejo y bueno, esperemos tener más evidencia porque se ha hablado mucho de incertidumbres y es así. De hecho, la siguiente pregunta tiene que ver sobre la incertidumbre que hay en determinadas poblaciones no estudiadas, como son los niños. Y bueno, pues la siguiente pregunta es ¿para cuándo está previsto que este tratamiento se pueda ensayar en niños? Como comentabas, hay un problema de madurez de los hepatocitos, ¿no? Porque si no se integra el vector es más complicado tener una respuesta. Pero bueno, Víctor, ¿qué opinas?
Se está bajando, hay ensayos ya en la segunda oleada en el cual se está bajando la edad. No llega a lo mejor a una población tan infantil, pero sí se está hablando en adolescentes o niños ya de una edad mayor para ver un poco y evaluar esto. Y desde luego ya hay diseñados en un estudios a este respecto, es decir, intentar ver si realmente esa teoría del aclaramiento por la división de los hepatocitos puede ser real. O trabajar con otro tipo de virus que sí que pudieran integrarse de tal manera que, bueno, pudiéramos de alguna manera mantener esos niveles de carga viral. Pero yo te digo que todavía eso es teórico y están en fases muy iniciales los estudios. O sea que es una población que probablemente necesite en un futuro mayor número de estudios y más trabajo en ellas. Ahora, actualmente, creo decir que con el adulto, y además el adulto con limitaciones, con muchos con anticuerpos, evitando comorbilidades, etcétera, etcétera, será la población inicial y posteriormente se irán incluyendo hasta pacientes con inhibidor, que hay ensayos en marcha, que es una población muy interesante ese campo. Sí, quizás en niños, por lo que comentas, quizás habrá que avanzar un poco más en la edición génica y probablemente ahí pues esté la oportunidad para tratarlos. Pero bueno, ya se irá viendo según se vayan generando los datos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que empecemos la casa por el tejado. Y como decía bien César, lo importante es que probablemente tengamos que hacer una selección de qué grupo de pacientes sean los candidatos ideales iniciales y a partir de ahí ir trabajando en un futuro, pero también lo he expresado muy bien, es que el futuro va tan rápido últimamente y realmente cosas que no esperábamos hacer, como decía hace muy poco, las tenemos ya encima de la mesa, con lo cual seguramente en un futuro no muy lejano podamos ya trabajar con estas poblaciones. Gracias, Víctor. Yo tengo una pregunta para César. Bueno, se está hablando en las noticias pues de un precio en otros países de 2,5 millones de euros, 3,5 millones de euros. Y claro, en relación a lo que hemos comentado, que algunos pacientes que no responden, pues parece un poco arriesgado que el sistema sea el único responsable de esto, ¿no? Habría que compartir el riesgo, ¿no? César. Lo primero, Antonio, esto ya lo sabes tú, lo sabe todo el mundo, no hay que hacer caso de todo lo que se dice en las noticias porque puede tener un matiz interesado. Quiero también decir una cosa y explicarlo. Esto de los precios tiene una parte real que impacta sobre el presupuesto de cada uno, por decirlo de alguna manera, pero tiene una parte ficticia también. Es decir, que hay veces estos precios tan elevados que se marcan al principio, yo creo que todo el mundo sabe que no van a ser los precios reales a los que se va a comprar, por diferentes motivos. Lo primero, porque sería imposible, porque vamos, no sé cuál es la N de los pacientes que podrían ser subsidiarios, pero tengo otras N de pacientes con otras enfermedades raras y todo ello multiplicado por 3 millones, 3 millones y medio, 2 millones y medio, pues sería absolutamente insostenible. Y esto lo sabe todo el mundo, lo saben también las compañías. Lo que pasa es que, bueno, a veces este tipo de noticias lo que mueven no es voluntades de pagar o no pagar, sino los mercados en la bolsa y generalmente tienen que ver más con este tipo de posicionamiento que no con el precio final que puede tener el medicamento. Eso no quiere decir que el precio final no pueda ser en algún momento tan grande como para seguir pareciendo, en fin, inabordable, ¿vale? Pero desde luego no suelen ser estos precios de partida. Aquí yo creo que hay que hacer un llamamiento a todo el mundo a la cordura. Los primeros interesados en que algo llegue al mercado son sus productores. Quiero decir que uno puede ahora poner un coche en el mercado y decir que cuesta 32 millones de euros, bueno, pues lo comprará, yo qué sé, Cristiano Ronaldo y 5 más. Incrementaremos las desigualdades y no daremos
respuesta a las necesidades de los pacientes. Como yo entiendo que aquí todos estamos por dar respuesta a las necesidades de los pacientes, pues yo entiendo que esto formará parte del primer ejercicio teórico que se hace y como he dicho al principio, tiene mucho que ver con ese ejercicio teórico de, bueno, de qué es lo que voy a mejorar, por lo tanto, alguien que va a hacer X visitas al hospital y deja de hacerlas, pues cuánta productividad más va a tener, porque va a poder estudiar, porque va a poder trabajar, porque no va a poder jornadas, el sistema sanitario no va a utilizar un quirófano para operar una rodilla, bla, 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 bla. Al final el sistema sanitario sigue utilizando el quirófano, los profesionales siguen estando trabajando. Es decir, es un juego que es un poco esto de la farmacoeconomía, bueno, pues como otras cosas de la economía, pues no predice muy bien, explica muy bien lo que ha pasado, pero muchas veces tiene dificultades en predecir lo que va a pasar. Como digo, formará parte de una negociación. Yo creo que asumir esos precios de partida lo único que hace, como en los partidos de fútbol, es calentar el ambiente, pero luego hay que sentarse, hay que hablar, hay que negociar y hay que transformar eso en un acuerdo que sea pagable. No me imagino que podamos tener, no ya un medicamento, porque yo entiendo que pueden ser indicaciones de muchos medicamentos. La terapia génica, pues habrá algunas, lo ha explicado Víctor bien, que serán más o menos, en fin, buenas para este tipo de tratamiento, pero que no le quepa a nadie duda que todas las personas que tengan una enfermedad génica, todos los padres de niños con enfermedades genéticas van a reclamar acceso a este tipo de medicamentos. Y eso, lo he dicho antes, tiene que caber en una caja que puede ser más grande, que se puede extender excepcionalmente, que puede incluso ser muy flexible a la hora de acometer cosas que realmente puedan cambiar la vida de las personas. Yo esa parte no digo que no, pero hay que tener los pies en el suelo, porque si no vamos a empezar una discusión que no nos va a llevar al objetivo real, que es dar acceso a los pacientes. Oye, y que todo el mundo que ha hecho, digamos, inversiones y todo eso, lo comento al principio, pues pueda tener su retorno. Gracias, César. Yo, en relación a esto, yo tengo una pregunta, porque estamos siempre hablando de una decisión nacional, pero estamos en un contexto europeo. ¿En qué medida, aunque aquí se consiga un precio muy bajo para esa terapia, pues el precio que hay en otros países puede determinar el precio que se dé aquí en España, o incluso que haya desabastecimientos, ¿no? Porque haya, pues el producto se lleva a otros sitios? Si al final, o sea, en el mejor caso que farmacia sea capaz de obtener un precio menor por el fármaco, si eso al final puede crear también problemas. Si fuera un precio menor obligado, entiendo que sí. Si forma parte de un acuerdo, entiendo que no, que eso ya está subsumido en el acuerdo que se llegue. Esto del precio es muy mentiroso, porque depende de aspectos que no son fáciles de determinar, ¿vale? Y que, insisto, que se explica muy bien cuando uno ha visto lo que ha pasado, pero que dificultan mucho la toma de decisiones hacia adelante. Con respecto a los precios internacionales, todo el mundo asume que los precios internacionales son, de nuevo, constructos. Para que la gente lo entienda, hay muchos precios de los medicamentos en todo el mundo, en Alemania, en Estados Unidos, cuyo precio de referencia es, yo qué sé, pues 300.000, pero luego el precio para el sistema es más bajo, ¿vale? Incluso muchos de ellos, y esto es otro elemento que yo también quiero incidir, cuando se genera competencia en el mercado, o bien porque entramos en época de competencia por genéricos y biosimilares, o bien porque hay dos productos que más o menos, aunque se hayan desarrollado en paralelo, funcionan más o menos igual para la misma cosa, lo lógico es que estos productos compitan en el mercado. Y la compra de esos productos, que a veces se hace por concurso o se hace directamente en los hospitales, en fin, ya contempla bajadas adicionales por debajo de ese precio sistema, que no es público, y por debajo de ese precio oficial, que sí que es público. Y que es el que hace que en Alemania digan, no, estamos comprando al precio español. Bueno, pues no es verdad. Vale, no, todos sabemos que ni Alemania compra el precio que tiene de referencia,
ni otros países compran al precio que tienen de referencia, porque parte del juego viene por ese lado. Al final, cuando uno hace, por ejemplo, evaluaciones farmacoeconómicas, es muy importante que se ajusten a la realidad tanto a la realidad clínica, a la realidad de potenciales pacientes, pero también a la realidad de precio que puedes estar pagando, porque si no, estás haciendo un ejercicio que es vacío, no tiene mucho sentido. De hecho, esto lo sabéis, hay muchas evaluaciones de algunos organismos muy relevantes en evaluación de tecnologías que terminan diciendo, bueno, dicho todo esto, si se consigue un precio razonable, pues adelante. Pues claro, esto es exactamente cómo se compran las cosas. ¿Cómo me voy yo a las Seychelles? Y, en fin, no he ido nunca, ni tengo ¿pero cómo me voy? Pues encuentro un precio razonable. ¿Un precio razonable con respecto a qué? Pues por supuesto con, digamos, el beneficio que me da, el coste que me supone, no sé qué, pero sobre todo también si me lo puedo pagar. Entonces, esta parte, todo esto hay que hilarlo a la hora de dar acceso al medicamento. Yo, insisto, creo que hay muchas noticias que precalientan el partido y que a lo mejor es que todo el mundo esté tranquilo, el producto llegue a la autorización, nos sentemos tranquilamente, aunque sea digamos, para hablar, para ir hablando, y que todo esto lo podamos ir modulando, porque, bueno, si no empezaremos como pues sentándonos en una mesa, alguien diciendo 3,5 millones y levantándonos inmediatamente, ¿cómo 3,5 millones? Esto no es imposible. Y ya sabemos todos que no es así. Cuanto más cerca empiecen las posturas y yo creo que todo el mundo sabe cómo se puede hacer, pues mejor, porque menos tardaremos en llegar a un acuerdo. Sí, una de las... Sí, bueno, adelante, Víctor, sí. No, perdona. No, yo quería añadir un elemento en el debate que no sé cómo lo ve César, que es ahora mismo el tratamiento de la hemofilia es un tratamiento muy costoso, no es un tratamiento barato, ¿no? Entonces, yo creo que el modelo en otras terapias génicas en las cuales no hay alternativas, pero son mortales, ¿no? Aquí hay tratamiento adecuado, pero muy costoso. Entonces, sí que hay una referencia, ¿no? A lo mejor de lo que es el coste año de paciente, que pudiera, no sé, no soy experto, por supuesto, ni en acceso, ni en negociaciones con el ministerio, mucho menos, pero es un tema interesante, ¿no? Que ya es una patología que per se tiene un coste que pagamos anualmente, ¿no? Y que a lo mejor sí que podría jugar en esta negociación, ¿no, César? Sí, lo que pasa, Víctor, lo digo por tampoco, por poner todas las cartas encima de la mesa y boca arriba, que eso es verdad, y por supuesto que yo creo que en este caso la enfermedad, la hemofilia parte con una base de conocimiento muy superior y con una, en fin, iba a decir simplicidad patogénica, bueno, con un mecanismo, digamos, de todo lo que es la enfermedad bastante bien conocido. Y eso evidentemente juega a su favor a la hora de estructurar todo esto. Pero no es raro, y hay patologías donde, y me salgo de aquí, un precio primero muy elevado te marca luego todo el desarrollo de todo lo anterior. Y hay veces que no hay correlación. Pero vamos, estoy completamente de acuerdo contigo. En hemofilia se cuenta con un patrón de comparación. Aquí habrá, como siempre, y esto también ha ocurrido con los factores de coagulación que se administran cada más tiempo, que tienes que también meter la valoración de un factor que no siempre es fácil, porque, vamos, es fácil que lo haga uno, ¿no? ¿Cuál es el coste? Imaginemos que en igualdad de condiciones tú tienes un tratamiento que, voy a hacer es una butad, no es solamente para que se entienda, ¿no? Tú tienes un tratamiento que se administra una vez a la vida y te permite, en fin, estar llevando una vida normal, como curado, ¿vale? Pero obviamente porque te han tratado. Tienes otro que se administra una vez al mes y tienes otro que se administra una. El beneficio que supone el distanciar la administración, el estar libre de, ¿sabes? Pues eso realmente es algo que a nivel individual sería relativamente fácil de hacer, porque dependería de factores que tendrían que ver con la voluntad de pagar uno por determinado tipo de cosa, ¿vale? Pero que a nivel grupal es muy difícil de hacer, porque ponerle
ponerle a eso un dinero para, pues cuesta más trabajo, pero aún así hay que hacerlo. Y yo insisto en una cosa, todo esto lo estoy explicando no porque quiera hacer a nadie cómplice de mi problema o traerlo a mi lado, sino porque creo que cuanto más conozcamos cuáles son los problemas que nos podemos encontrar, más fácil será avanzar rápidamente en encontrar un acuerdo que nos permita dar acceso a este y a otros medicamentos, a otras enfermedades que hipotéticamente puedan ser autorizadas. Pues muchas gracias, César. Sin duda el diálogo siempre es imprescindible, sobre todo en temas tan complicados. Volviendo al chat, hay una pregunta de Ana Fernández de Velasco que pregunta respecto al tipo de información que hay sobre terapia génica hoy en día, ¿qué tipo de información sobre este tema es necesaria y a qué profesionales o entidades? No sé si Víctor puedes contestar. Supongo que se refiere a todos los profesionales que están relacionados directamente con el mundo del tratamiento de la hemofilia, pues sí que son los que deberían estar más informados, ¿no? Sí, bueno, yo creo que poner en conocimiento y educación tanto a los profesionales dedicados a la hemofilia o al mundo de la hematología y obviamente imagino que también va por asociaciones de pacientes y entidades, fundamentalmente por el hecho bueno, por lo que comentábamos, ¿no? Que cada vez hay más información, pero todavía se ven algunas inequidades derivadas no tanto del acceso a veces, sino de la falta de información. Pero bueno, yo creo que es un tema muy interesante a la hora de trabajar, que debamos educar y conocer no solamente en terapia génica en hemofilia, sino en muchas de las nuevas terapias celulares. El conocimiento es importante a la hora de poder trabajar con todos los profesionales de la salud y sobre todo focalizados en los que están en el mundo de la hemofilia, obviamente. Gracias, Víctor. Otra pregunta de Pablo Méndez. Esta es sobre modelos de financiación de pagos por resultados. ¿Cómo se está avanzando en el desarrollo e implementación de los mismos y en el análisis de los datos generados? Supongo que se refería a Valtermed y bueno, ¿qué resultados hay? Bueno, creo que se han publicado datos últimamente, ¿no?, de resultados de Valtermed. Sí, efectivamente, yo creo que la herramienta a la que se refiere básicamente es Valtermed. Aquí se utiliza Valtermed, pero en fin, quiero decir, es un registro que te permite ir midiendo los resultados. Aquí el problema que yo le veo, aparte de un deseo que tiene el Ministerio de facilitar el trabajo de todo el mundo y no tener a la gente picando datos muchas veces fuera del horario asistencial porque tiene complejidades, también lo digo, ha facilitado muchísimo el llegar a acuerdos que están en pago por resultados. Antes había acuerdos de pago por resultados a nivel hospital, a nivel de comunidad autónoma. Poderlo hacer a nivel nacional yo creo que es una gran ventaja y que facilita el llegar a acuerdos en algunos casos, pero tiene que tener algún límite. Uno, no puede ser para todos los medicamentos en el sistema tal y como está, o sí, pero tendría que entrar en historia clínica electrónica y volcar los datos de manera, en fin, como se quiera para poder, digamos, ayudar a la toma de decisiones. Un segundo aspecto, no hay que confundir lo que es, o sea, yo creo que el fin de Valtermed es hacer gestión de un proceso y, bueno, y tener la posibilidad de financiar medicamentos con acuerdos de pago por resultado y tener una herramienta común que sea reconocible. Pero no creo que Valtermed, por la forma en la que está desarrollado y la dependencia que tiene de la calidad de los datos, pueda sustituir, por ejemplo, ensayos clínicos. Yo creo que no es una herramienta para generar datos clínicos. No obstante, tiene datos que son muy valiosos y que el Ministerio va a intentar incluso mejorar. Vamos a intentar mejorar cómo se muestran esos resultados, es decir, ser muy didácticos, que todo el mundo lo pueda entender, porque sí que pensamos que es un modelo de gestión que puede ayudar y que de manera transparente tiene que estar a disposición de todo el mundo. Pero no, insisto, no viene a refutar igual, ¿vale? Un ensayo clínico porque son cosas distintas
Y luego la otra cosa, la siguiente generación de Baltermet tiene que ser algo que pasarelas que entren en historia clínica electrónica y que sean capaces de obtener datos sin interferir en la actividad asistencial. Gracias, César. Vamos con la siguiente pregunta de MJ Sánchez. Quería preguntaros, con terapia génica y un modelo de Hub and Spoke, ¿cómo garantizamos un acceso ecuánime a los pacientes de todas las comunidades autónomas? Pues vertebrándolo muy bien con los CESURes. Este no es un problema solamente de la atención a aquellas enfermedades que tienen un tratamiento. Esto es un problema que afecta a muchos otros tipos de enfermedades y algunas de ellas no tienen tratamiento. Pensemos en ELA. Tienen derecho los pacientes con ELA, no tienen un tratamiento ahora mismo, ni mucho menos que se acerque a ser ni moderadamente mejorativo, por decirlo de alguna manera. Pues evidentemente hay que organizar una red de asistencia que permita tener centros de excelencia que estén vertebrados o coordinados con otros centros y con la atención primaria, y que eso llegue a donde esté el paciente. En algunos casos esto tendrá un tratamiento de por medio y en algunos casos ese tratamiento será un medicamento. Bueno, pues es más o menos igual, pero adaptándose al tema del tratamiento. No digo que sea fácil, no es ni siquiera a veces fácil dentro de un hospital, ¿vale? A veces dentro de un hospital también hay sus tensiones. Lo digo no es fácil en un sistema con muchos hospitales en una ciudad o en una comunidad autónoma, todos ellos pugnando por ser los mejores, los de tecnología más avanzada. No es fácil con 17 comunidades autónomas, ni siquiera es fácil en Europa, y también hay redes de referencia europeas. Entonces yo creo que esto sí que forma parte de esa parte que he dicho antes de cartera, donde hay que vertebrar el sistema para poder, en fin, avanzar y ofrecer, y esto sí que es crucial, a toda la gente las mismas oportunidades, tenga la patología que tenga, en función del nivel de conocimiento. Y como digo, en muchas cosas pues estará muy, muy, muy distribuido, y a lo mejor hay enfermedades donde hay que referir un paciente a un centro. La otra cosa que también quiero decir aquí es esto, ¿qué puede ayudar? Es decir, aparte de tener, no sé, eventualmente la posibilidad de hacer un viaje o de tener una ambulancia o un transporte sanitario o no sanitario, pues con sistemas de información que vertebren todo el sistema y que puedan hacer que los datos del paciente a veces viajen sin viajar el paciente, y que determinado tipo de expertise se pueda dar sin necesidad de que el paciente se desplace. Además de que en otros casos se pueda desplazar, ¿no? Depende de que sea una cirugía. Tenemos un caso muy bonito con esto de la ECMO. Bueno, pues hay que organizar una red que vertebre que todos los niños, todos los adultos que necesiten un soporte como da la ECMO, pues puedan acceder a él, y no solamente los que estén cerca de un hospital que lo hace. Y esto no lo pueden hacer todos los hospitales, ni lo están haciendo todos los hospitales. Bueno, pues es la misma problemática. Yo creo que no es que sea fácil, pero desde luego es una obligación. Pues si quieres, vamos por aportar, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con César. En la primera parte de Baltermet, efectivamente yo creo que tenemos que ir a una segunda fase que vincule la historia clínica por la cantidad de trabajo que lleva, pero bueno, yo creo que probablemente es una herramienta que va a ser muy útil a corto plazo y a largo plazo, pero sí que es cierto que sí nos requiere un importante esfuerzo. Y por otro lado, el tema, efectivamente lo comentaba, la articulación a través de CESUR o centros de referencia, es un poco este modelo que se propuso en Europa desde la parte médica. Por supuesto, no hay ahí ningún tipo de, por detrás de ninguna Consejo Europeo, etcétera, sino simplemente es la parte médica, se parece mucho o casi es un espejo del modelo español de CESUR y del modelo europeo de redes de centros, con lo cual, bueno, pues es un poco lo que decía César, buscar una iniciativa aquí en España. Ya hay varios modelos implantados y yo creo que, bueno, pues que hasta ahora lo que han implantado, yo creo que el modelo CAR también fue un modelo
muy importante, ¿no? Aunque inicialmente, como bien decía, como todos los centros que no entramos en la primera tanda, protestábamos, pero luego al final ha creado una posibilidad de acceso a muchísimos pacientes muy rápido, una vez que está prescrito por su médico, y de acceso muy sencillo. O sea bueno, que de alguna manera todos los sistemas son mejorables, pero que poco a poco el caminar por algo aprendido o algo ya entrenado siempre va a suponer una ventaja para estas nuevas terapias. Pues gracias a los dos por la respuesta. Finalmente tenemos un comentario de Asociación de Pacientes de Valladolid-Palencia. Muchas gracias por la ponencia y que no sea demasiado largo el tiempo. En relación a esto, a mí me gustaría preguntarle a César, que bueno, seguro que tenéis identificados, qué circunstancias hacen que el tiempo hasta la decisión de precio y financiación sea quizás algo más larga que en otros países, y qué medidas se podrían tomar para mejorar esos tiempos. Bueno, a ver, lo primero de todo, te cuento una anécdota que me pasó. Yo soy reumatólogo y cuando estuve casi 3 meses en Estados Unidos y mi jefe me llevó allí a una reunión, en aquella época aquí había cloroquina y no hidroxicloroquina, y aquí montábamos reuniones intentábamos llegar al ministerio para pedir que hubiera hidroxicloroquina porque la había en Estados Unidos y aquí no. Y la primera tarde que pasé allí, mi jefe, claro, como me paseaba, me llevó a una reunión de, por lo que venía a ser el colegio de médicos de allí, de la sección reumatólogos, y me llamó mucho la atención que la gente se quejaba de que allí solamente había hidroxicloroquina y no tenían cloroquina, que era lo que había en Europa y que era lo que ellos demandaban. Quiero decir con esto que esto de las cifras es muy engañoso, porque hay veces que se toma en consideración a programas de acceso precoz, por ejemplo, para decir que Francia se accede antes, y sin embargo nosotros no nos cuentan por los 30 y tantos mil usos compasivos que hay en España de medicamentos que están en camino de ser autorizados o que han sido autorizados pero todavía no tienen decisión de precio y financiación. O se habla del acceso inmediato en Alemania, cuando lo que ocurre en Alemania no es que haya un acceso inmediato, es que hay un precio inmediato porque el precio es libre. Entonces aquí yo creo que, digamos, de nuevo hay que huir de formulaciones que no ayuden a encontrar soluciones y que por el contrario traten de encallarlo. Yo creo que para avanzar, para reducir tiempos, lo que hay que hacer es tener las puertas abiertas a empezar la negociación cuanto antes, pedir a las compañías que no empecemos con distancias muy grandes entre uno y otro, porque si no, pues va a costar necesariamente más tiempo. Hay que reflexionar sobre los procedimientos que tenemos, porque hay veces que el propio procedimiento no incentiva un acuerdo rápido. Es decir, la compañía a veces ya sabe que nunca le van a decir que sí en la primera y por lo tanto, pues lo fía todo a la segunda o a la tercera o a la cuarta vuelta, ¿no? La propia dinámica de los precios en Europa hace que las compañías no siempre, y de nuevo por razones que pueden ser incluso comprensibles, pero no siempre soliciten el precio inmediatamente, con lo cual hay parte de este retraso que computa a que una compañía, a lo mejor porque sabe que no lo va a tener, ¿vale? No digo que sea por otra causa, pero no inicia el procedimiento de precio, y esos meses, semanas que transcurren ahí, pues digamos, siempre luego cuentan en contra de la administración porque ha tardado en tomar la decisión. Bueno, pues yo creo que todo esto hay que limpiarlo, hay que, como digo, eliminar, digamos, falsas polémicas y no meterse en discusiones que no ayudan a encontrar soluciones, y centrarse en aquellas que sí que ayudan a encontrar soluciones, ¿vale? En fin, no tiene ningún sentido. Otro debate, por ejemplo, que es muy típico en todo esto es el debate de la equidad. Bueno, pues claro que lo he dicho antes, claro que ese es el santo grial del sistema sanitario, la equidad. ¿Cómo no va a ser? Pero hay veces que se confunde variabilidad con equidad, hay veces que se confunde y cuando se utiliza mal en el debate, pues al final
no termina jugando a favor de la equidad, termina jugando a veces incluso en contra de la equidad. Por lo tanto, mi propuesta es despejemos eso, analicemos eso sí, procedimientos y todo lo que sea, eliminemos lo que podamos hacer. Hay una cosa que, por ejemplo, ha hecho la agencia que yo me gusta mucho, y esto ya no es mío porque ya he estado yo fuera, que es lo de acelerar lo del Código Nacional, porque eso es lo que realmente abre el procedimiento formal de negociación. Pues yo le pediría a las compañías que nos sentáramos lo antes posible, que vengan con propuestas constructivas. Probablemente les pidamos también que el análisis económico, la evaluación económica la traigan hecha de casa, porque con eso también podemos ganar tiempo y entre todos tratar de orientarnos a lo que realmente es importante, que es que los pacientes tengan acceso a eso. Incluso, digamos, a espaldas de la negociación, porque si abrimos posibilidades para que en determinados tratamientos se acceda en ese periodo de tiempo entre la decisión de autorización y la decisión de precio, y la negociación no se ve alterada por eso, pues, y al final es satisfactorio para todo el mundo, también para las compañías, pues es otra forma de dar acceso y de continuar adelante, insisto, de forma aparentemente ciega para la gente, pero que al mismo tiempo puedan acceder a los tratamientos, ¿no? Yo mi propuesta es esa, ¿no? Centrarnos en lo importante que es bueno, procedimientos, tiempos y no liarnos en discusiones que, en fin, que a veces nos llevan a terrenos que no solucionan. Pues muchas gracias, César. Nos quedamos con eso, con la necesidad de diálogo constructivo y todos a una por el bien de los pacientes. Pues ¿Tienes una mano levantada, Antonio? No sé si tienes tiempo para... hay una mano levantada, pero no sé si puede tener el audio. Claro. Isabel Rodrigo, no sé si quería hablar, pero es que no sé si está habilitado el audio. Parece que sí, que ahora sí. ¿O no? Tiene los permisos del micrófono. Si le quita el silencio, puede hablar. Sí, Isabel, si le quitas el silencio, puedes hablar. Fue un error. Bueno, pues... Perdón. Bueno, Isabel, no pasa nada. Gracias por estar ahí escuchándonos. Y bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias tanto a Víctor como a César. Muchas gracias a la Fundación Víctor Eugenia por organizar este seminario, a los patrocinadores, por supuesto, también, y a todos los que nos han estado acompañando al otro lado del chat y de la línea. Así que muchas gracias a todos y lo dejamos aquí. Pues hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.